Excelente día, miércoles 13 de abril del 2022. Es un placer poder saludarte. Te invito para que sigamos analizando lo que la palabra de Dios nos enseña en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11, el cual dice así: El que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que da Dios. Todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre. Así sea. En el versículo anterior a este, la palabra de Dios nos enseña que debemos poner en práctica el don espiritual que hemos recibido de parte de Dios, y lo debemos hacer de tal manera que beneficie a los demás, dando muestras de que obedecemos a Dios, siendo buenos administradores. Ahora, en este versículo 11, se nos invita para que podamos depender de Dios al ejercer el don que Él nos ha dado, para que sea lo que hablemos o hagamos, el poder de Dios se manifieste mientras ejercemos el don que Dios nos ha dado. Por eso es importante preguntarnos si cuando hablamos, estamos hablando de acuerdo con las palabras de Dios. Mira, muchas personas piensan que pueden decir lo que sea y que Dios les respalda, pero se engañan al pensar de esa manera, porque Dios respalda a quien habla su voluntad. Y para saber la voluntad de Dios hay que ir a la palabra, hay que tener una mejor relación con Él, profundizando en lo que la Biblia nos dice. Por eso, si vamos a la Biblia, a Mateo 10, del 19 al 20, este pasaje nos dice lo siguiente: Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento les será dado lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. Entonces debemos dejar que Dios hable por medio de nosotros. Debemos aprender a depender del Espíritu Santo en cuanto a lo que vamos a decir. Que nuestra amargura no hable más fuerte que lo que Dios tiene que decir. Que nuestra falta de perdón no hable más fuerte de lo que Dios tiene que decir. Que nuestra sed de venganza no hable más fuerte de lo que Dios quiere que se escuche. Que nuestra perversidad y nuestra maldad en general pueda ser opacada por la palabra del Señor y podamos ser transformados primero para sanar nuestro corazón y poder hablar correctamente lo que Dios nos está pidiendo. Por eso es importante saber lo que la palabra de Dios dice, para poder dejar que Él nos guíe cuando Él nos pide que hablemos en su nombre, porque lo que decimos debe reflejar lo que hacemos. Por eso el pasaje de Primera de Pedro también dice que debemos no solo hablar de acuerdo con las palabras de Dios, sino también debemos servir sometidos al poder de Dios. Porque lo que podemos hacer por nosotros mismos es muy limitado, pero lo que Dios puede hacer no tiene límite. Así que si nos sometemos a su voluntad para obedecerle, debemos hablar lo que Él nos dice y debemos actuar como Él nos pide. Pues de eso se trata servir a Dios. Es hacer y decir lo que Dios nos indica, lo que Él nos pide. Muchas personas quieren hablar de parte de Dios, pero lo único que hacen es decirnos su forma de pensar. Muchas personas pretenden hablar la palabra de Dios, pero ni siquiera tienen una buena relación con Él, donde demuestran obediencia. Por lo tanto, si quieres que Dios te use, conoce bien lo que la palabra de Dios dice. Si quieres hablar palabra de Dios, somete todo lo que eres y crees tener a su autoridad. Si quieres servir a Dios, primero aprende a depender de Él. Porque ¿cómo pretenderemos hablar de parte de Dios si estamos lejos de Él? ¿Cómo pretenderemos servir a Dios si ni siquiera nos podemos someter a Él en lo básico? Te animo a ser congruente. Te animo a buscar a Dios y obedecerle para entonces saber su voluntad, para saber cómo Él actúa y dejar que todo lo que Él quiere para ti se pueda reflejar en tu carácter, en tu personalidad. Recuerda, no se trata de servir a Dios así nada más. No se trata de hablar de Dios así nada más. Se trata de hacerlo lo mejor posible porque es para Dios, y eso implica preparación, implica que estés dedicado a sacrificar tu ego para estar más tiempo con Dios y permitir que Él use a otras personas para enseñarte, para guiarte, para modelarte cómo debes vivir, amar y perdonar, servir y hablar agradecido con Dios. Te animo entonces a que pienses muy bien la forma en que pretendes hablar de Dios.
Él está aprobando, Dios está aprobando lo que haces y dices. Piensas muy bien o piensa muy bien cómo quieres servir a Dios. ¿Estás siguiendo el ejemplo de Cristo? Creo que cada uno de nosotros podemos y debemos esforzarnos aún mucho más por estar cerca de Dios, para someternos a su autoridad y para no hacer las cosas a nuestra manera, sino como Él nos enseña en su palabra, porque entre más dependamos de Él, podremos ser usados por Dios para hablar y servir de manera que impacte positivamente la vida de muchas personas. Mira, espero que esta reflexión sea útil para ti y que en verdad sigas permitiendo que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu ser. Que sigas teniendo un bendecido día. Dios te guarde. Hasta mañana.